que en Colombia haya más empleo mejor remunerado. Para eso es fundamental seguridad y una cantidad de trabajos complementarios como vías de penetración para que se facilite el acceso de los productos campesinos al mercado, grandes zonas industriales para aprovechar el TLC, recordar que estamos más cerca del mercado del este de los Estados Unidos que México y que tenemos un tratado de libre comercio que hay que aprovechar. Tenemos que fortalecer la calidad de la educación, haciendo reformas a los acuerdos que hay vigentes con FECODE para que podamos incorporar en la evaluación de los docentes qué tanto están aprendiendo los niños. Bueno, primero que todo, yo quiero señalar que a nadie le gusta el aborto. Segundo, que aquí lo que hace la Corte Constitucional no es decir que le gusta el aborto. Lo que está diciendo es que a las mujeres que tengan un aborto no se las va a judicializar. No vamos a, para comenzar, a utilizar recursos de la justicia colombiana, de la policía colombiana, etcétera, en perseguir y castigar a mujeres que cometan el aborto. Creo que hay otras cosas más importantes que hacer. Luego, creo que la Corte Constitucional se le fue la mano. 24 semanas me parece excesivo y hubiera sido suficiente con 12 o 14 para lograr los propósitos fundamentales. Pero la realidad además es la siguiente. Aquí esta norma toca es a las mujeres de menores recursos, porque las mujeres de ingresos altos siempre han podido tener los abortos cuando quieren, con toda la higiene, con los mejores médicos, en los mejores hospitales, en Colombia o en el exterior. Y son las mujeres pobres las que no tienen el acceso a un aborto hecho bien, entonces van a sitios terribles donde se infectan, donde se mueren, y para colmo de males después entonces las judicializan y eventualmente hasta las encarcelan. Entonces lo que hay que hacer de verdad es prevenir el aborto, como lo que nosotros hicimos en Bogotá con unos trabajos de dar todo el apoyo con información y facilitando todo el acceso a los anticonceptivos. Hay que obligar a las EPS que hoy no lo hacen a que realmente den todos los métodos anticonceptivos gratuitos y sin exigirle a las jóvenes permiso de adultos o cosas por el estilo. Bueno, yo creo, por ejemplo, que lo que nosotros tenemos en común en el equipo por Colombia es que tenemos claro que la seguridad es una prioridad absoluta, que sin seguridad no hay vida civilizada. Segundo, que la inversión privada es crítica, que la única manera de verdad de acabar con la pobreza es con más inversión en empresas pequeñas, medianas y grandes, y que tenemos que fortalecer las instituciones de la democracia y no desbarajustarlas. Hay unas cosas, ¿qué es lo que me diferencia a mí? Por ejemplo, si hablamos, hay cosas que me diferencian también. ¿De quién? No sé, pero por ejemplo, yo sí creo que necesitamos tener relaciones con Venezuela, no porque creamos que es un buen gobierno, es un desastre, o que es una democracia, sino porque precisamente cuando tenemos conflictos, y en este momento, cuando hay guerra en Ucrania y el conflicto ruso-Estados Unidos, tenemos que tratar de evitar al máximo que se agrave este tema de ser Venezuela ficha de Rusia, Colombia ficha de Estados Unidos, y que, por ejemplo, Rusia llegue a estimular el que Venezuela siga apoyando los grupos armados ilegales, las revueltas y el vandalismo en las ciudades colombianas, y que tenemos que lograr al máximo que haya una normalización del comercio. No, el cuento de izquierda y derecha es bien relativo. Yo estoy convencido que yo hice mucho más por los ciudadanos más pobres en Bogotá que Gustavo Petro, pero de lejos, ¿no?
Nosotros recibimos una situación en salud donde los ciudadanos tenían que esperar en fila, hacer fila desde las 2, 3 de la mañana a la intemperie para pedir una cita con un especialista. Acabamos con, entre otros, con un excelente secretario de salud antioqueño que tuvimos, Luis Gonzalo Morales. Ahora la gente puede pedirla por internet, por un call center, con más puntos de atención. En todo sentido, nos entregó la Salud Capital completamente quebrado, la EPS del distrito, y la arreglamos, la pusimos a dar utilidades y atender y a pagar mucho más prontamente a los hospitales, a prestar un mejor servicio. El desastre que en los buses de Transmilenio que Petro recibió con 900.000 kilómetros, que se varaban, que contaminaban, y en vez de cambiarlos, les prorrogó los contratos de operación cientos de miles de kilómetros más, de manera que se llegó a tener buses con 1.300.000 y hasta 1.400.000 kilómetros, 3 veces la distancia de la Tierra a la Luna, y así simplemente mal gobierno. Esto no es de izquierda o de derecha. La pregunta es quién hizo más para mejorar la vida de los ciudadanos más necesitados. Aquí estamos hablando de gerencia. Los antioqueños son prácticos, ¿no? Si Antioquia progresa es porque saben que las sociedades progresan es estudiando, trabajando, con disciplina, con esfuerzo. No es hablando, sino haciendo. Aquí con Quintero, en Cali con Ospina, en Bogotá con Claudia López, son expertos en hablar y no tanto en hacer. Y yo siempre, a mí me parece un poco exótico venir a criticar con tanta saña en Antioquia y en Medellín lo que ha habido en el pasado, cuando lo que ha sido Medellín y Antioquia es un ejemplo para Colombia de buen gobierno. Y algo que yo siempre envidié, y era que el sector privado trabajara en equipo con el sector público para sacar adelante a la ciudad y a la región. Y a mí sí me viene a decir que lo que había antes era un antro de corrupción y que los empresarios eran unos mafiosos equivalentes a Pablo Escobar, yo sigo, pero por Dios, entonces, ¿quién hizo todo esto que ha logrado que haya tanto progreso en Medellín y en Antioquia? Y lo que yo veo ahora aquí en Medellín, tristemente, es que se habla mucho, se promueve el odio y parece que hay clientelismo e ineficiencia por lo que uno ve. Y además se está tratando de desbaratar ese trabajo en equipo, gobierno, sector privado, que era tan valioso. Yo espero sacar, ¿cuántos? No sé, pero yo sí espero sacar suficientes para ganar la consulta. Bueno, lo que yo veo es que en Barranquilla Alex Char como alcalde hizo transformaciones muy importantes y que la gente en Barranquilla lo quiere mucho. Que la justicia debe investigar todo lo que sea posible, todo. Además yo lo que digo es, más aún dicen que hay millones de votos que se compran. ¿Cómo es que la misma prensa se sabe dónde es que aparentemente hay compra de votos masiva, pero no estamos hablando de 2 o 3, sino de millones? ¿Cómo es que no se va y se dice a los votantes si les dieron plata para votar por quién? Y luego investigar de ahí para arriba, porque lo más grave es que esa plata es de corrupción en la contratación pública y demás, no es que sea del bolsillo de alguien con la que se compran los votos. Es que no se trata de unirse con el uribismo. Yo creo que obviamente a medida que avancemos hacia la primera vuelta, hacia la segunda vuelta, pues aquí nos vamos a unir todos, los que creemos en las instituciones, los que no promovemos el odio, sino la unión y la construcción de un mejor país, los que creemos en la democracia y en la economía de mercado. Y eso no es solamente eso, nos uniremos seguramente el Centro Esperanza, nos uniremos el Partido Liberal, Cambio Radical, partidos, la inmensa mayoría de los ciudadanos que no tienen partido, los que creemos en que lo que ha permitido que haya progreso en el mundo, en el Asia, en Estados Unidos, que es las instituciones
la inversión en empresas pequeñas, medianas y grandes, y en el manejo gerencial y técnico, y además en que es necesario tener una Colombia unida que trabaje con juicio y no hablando carreta, pues nos vamos a unir. No he tenido una... No ha pensado en nadie. Por ahí... ¿Por qué? No, pues aquí a mí me parece que hay algunas posibilidades muy interesantes, pero no, aquí yo entiendo que ustedes van a entrevistar a Dylan Francisca Toro, por ejemplo, sería una excelente fórmula vicepresidencial.